Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta serie de videos vamos a ver conceptos básicos del derecho procesal. ¿Por qué el derecho procesal? Porque es una de las materias que en lo personal me costó más asimilar durante la carrera. Los términos de procesal 1, aunque la salvé, recién los empecé a asimilar en procesal 2. Les comento que en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay tenemos procesal 1 y 2. Y recién cuando terminaba procesal 2 empezaba a entender lo de procesal 1. Así que imagínense cómo viene la cosa y la especialidad de la terminología utilizada en esta materia. En este video vamos a hablar del comienzo, de qué es un proceso. Vamos a empezar con una definición técnica, pero no se asusten que va a ser más bien un punto de partida para que podamos hablar sobre algo. Después lo vamos a desarrollar. Vamos a tomar la definición de Couture, que dice que el proceso es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión. Entonces, ¿qué es el proceso? El proceso es un conjunto de actos, ¿no? Imagínense, vamos a graficar lo que sería un proceso civil común. ¿Ah? Hay distintos tipos de procesos. Ojo, está el proceso civil, el proceso penal. ¿Por qué se distinguen? Por la especialidad del objeto. Si estamos ante un delito, entonces ahí va a existir un proceso penal. Vamos a ir a las leyes penales, al código penal, al código del proceso penal. Sin embargo, si hay un accidente de tránsito, por ejemplo, eso va a ser un proceso civil. Vamos a utilizar el Código General del Proceso, el Código Civil, las normas especiales, que estén consagradas en leyes especiales. Entonces, depende del objeto, o sea, depende de la situación que querramos modificar, entonces ahí vamos a ver qué proceso corresponde. Y esto es importante. Cuando cursaba la carrera de grado, cuando estaba dando procesal 1, no entendía que podían haber distintos tipos de procesos, porque si uno no está familiarizado con el tema del derecho y los procesos y todo eso, no lo comprende. Entonces yo asimilaba todo al proceso penal y decía, ¿cómo? Que el traslado, que intentaba subsumir todo lo que me iban enseñando en una estructura que era la única que yo conocía, digamos, o la única que me graficaba. Entonces, como dijimos, el proceso es una secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente. ¿Por qué progresivamente? Bueno, vamos a empezar graficándonos cómo se llega a un proceso. ¿Ah? Hablemos de lo más conocido, el reclamo de una indemnización por un accidente de tránsito, el reclamo de daños y perjuicios. Voy caminando, cruzo la calle, viene un auto, pasa en rojo, me parte una pierna. ¿Qué voy a hacer ahí? Bueno, le voy a reclamar al que me partió la pierna todos los gastos, todos los daños, ya sea daño patrimonial o extrapatrimonial, daño moral, daño, lo que sea, lucro cesante, le voy a reclamar los gastos de internación, le voy a reclamar todo. ¿Cómo voy a reclamar? Voy a tener que ir a un proceso, iniciar un proceso. Entonces, ahí voy con el abogado va a intentar encuadrar la situación que yo le planteo en una materia. Entonces va a decir, bueno, esto es materia civil. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces el abogado va a comenzar redactando una conciliación. ¿Y qué es una conciliación? Es un proceso preliminar, porque va antes del proceso principal, que es obligatorio, por ejemplo, en el proceso ordinario. Entonces, me chocan, voy con el abogado va a empezar a redactar la conciliación. En la conciliación va a decir, le voy a reclamar a fulano tanto dinero por tal concepto. Bien, vamos a conciliación y si fulano, el eventual demandado, si quien me chocó, a quien le estoy reclamando, no me paga, entonces voy a iniciar un proceso ordinario y ahí arranca el proceso principal. Entonces,
Ese proceso principal se va a desarrollar de la siguiente manera. Como dijimos, primero el abogado redacta la conciliación. Si no hay éxito, culmina esa etapa y ahí comienza a redactar la demanda. Y ahí viene la famosa demanda civil. Demanda y denuncia no son lo mismo. La denuncia es en penal, la demanda es en civil. Entonces, para iniciar ese proceso ordinario, el abogado comienza a redactar la demanda. En la demanda la parte va a comparecer, va a denunciar el domicilio real, va a constituir el procesal, bueno, todas esas especificidades que le vamos a ver cuando hagamos unos videitos de práctica profesional, de técnica forense. Pero ahí el abogado va a hacer esa demanda, va a ofrecer testigos, va a ofrecer los medios de prueba, en fin. Y la va a presentar en el juzgado. Bueno, va a ser el preingreso, en ventanilla única, en una página de internet que se utiliza para hacer los preingresos. Y ahí vamos a tener una carátula que nos va a imprimir en ventanilla única, y con eso vamos a ir y la vamos a presentar en un juzgado que nos va a tener asignado en esa carátula un número de turno. Los juzgados en civil se dividen, en civil y en todas las materias, se dividen por turnos. ¿Ah? Eso es todo un tema de organización de los tribunales que siempre se están suprimiendo y agregando juzgados. Pero en fin, ahora vamos a ver cómo se organiza todo esto. Pero entonces voy a presentar la demanda y ahí después vamos a ver que esa demanda sube, lo que se dice, sube a despacho o llega al juzgado. Ahí va a ser un control la oficina actuaria, que es un escribano que trabaja con el juez y hace los controles de que esté todo bien lo que se haya presentado, y si está todo bien y no se observa nada, va a subir al juez. El juez va a controlar que nuestra demanda cumpla con unos requisitos que exige el CGP, el Código General del Proceso, y entonces va a dar traslado. ¿Qué es dar traslado? Bueno, va a mirar la demanda y va a decir, sí, la demanda cumple con todos los requisitos de admisibilidad. Entonces le voy a dar traslado. Va a salir un cedulón al domicilio que denunciamos del demandado y le va a llegar a la casa una información, para hablar a un lenguaje vulgar, un cedulón que diga: usted tiene 30 días para conseguirse un abogado y contestar esto que le están diciendo acá en esta demanda. Entonces el demandado, ahora demandado, va a mirar y va a decir: uy, me están reclamando tal y tal cosa. Bien, entonces va a ir con su abogado y van a empezar a redactar la contestación de la demanda. Entonces, repasemos hasta ahora. El abogado presenta una demanda en el juzgado, ahí el juez controla que esté todo bien, pasa al demandado, el demandado se consigue un abogado también, contestan esa demanda. Entonces, cuando ellos presentan la contestación de la demanda, el juez convoca audiencia. Entonces, en el proceso ordinario hay dos audiencias, la preliminar y la complementaria. Entonces ahí se convoca la audiencia preliminar. Una vez concluida la audiencia preliminar, se pasa a la complementaria. Después de la complementaria se alegan las partes por su orden y finalmente el juez dictará sentencia. Esa sentencia, con eso va a concluir ese proceso. Eventualmente esa sentencia se puede apelar, se puede recurrir, y eso deriva en una segunda instancia. Y después, si cumplimos con determinados requisitos, podemos tener habilitada la casación, que puede ser una instancia o no, en esa discusión. Pero ahí tenemos dos oportunidades más de que se revise la decisión del juez. Primero, en un tribunal de apelaciones, y tercero, en casación. Pero volvamos al comienzo. Como dijimos, en nuestro país los juzgados se organizan de la siguiente manera. Primero está la Suprema Corte de Justicia, es el órgano jerarca del Poder Judicial, y de ahí derivan todos, digamos, hablando pronto y mal, todos los juzgados. Tenemos juzgados de tribunales de apelaciones, se les dice tribunales, aunque se puede llamar, según la LOT, se le puede decir tribunal a los juzgados de primera instancia.
pero bueno, por lo general se le dice tribunales a los órganos colegiados del Tribunal de Apelación. Entonces tenemos Suprema Corte de Justicia, quien resuelve, entre otras cosas, porque tienen varias competencias, quienes resuelven el recurso de casación. Después, más abajo, tenemos los tribunales de apelaciones. Hay tribunales por materia, por ejemplo, está Tribunal de Apelaciones en lo civil, Tribunal de Apelaciones de familia, Tribunal de Apelaciones de trabajo. Bajamos un poco más, ahí tenemos los juzgados de letrados de primera instancia, en lo civil, en familia, también en trabajo. Todo depende del objeto. El objeto del proceso, que es lo que el proceso procesa, eso es lo que más me quedó cuando estaba estudiando procesal, la definición más fácil y más penetrable en nuestras mentes. El objeto, que es lo que el proceso procesa, nos va a dar lo demás, la estructura, por dónde tenemos que ir. Entonces siempre vamos a ver qué es lo que vamos a reclamar, cuál es el objeto de nuestro reclamo. Eso nos va a dar después las demás categorías procesales que nos vamos a entrar con tecnicismos. Entonces, debajo de los juzgados de letrados, nosotros imaginémonos una jerarquía, ¿no? Después están los juzgados de paz de la capital, los juzgados de paz departamentales, los juzgados de paz comunes, los seccionales, por ejemplo, en fin. Eso todo está en el poder judicial, es un poder distinto al otro sistema orgánico, que es el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que no es un poder, que su competencia derivó residualmente del Poder Judicial, y hay grandes discusiones sobre eso, pero tenemos algún video de Derecho Administrativo explicando eso, que tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a entender en lo que sea en la anulación de actos administrativos. Tenemos un video también hablando sobre los actos administrativos, pero esto ya es un tema más específico, derecho administrativo. Entonces, por un lado tenemos el Poder Judicial con todos esos juzgados, y por el otro el TCA. Es algo distinto, más específico. Y, qué calor que está haciendo acá en Uruguay. Pero bueno, es un sistema orgánico más específico, el TCA. Pero si vamos a arrancar con el Poder Judicial. Al TCA no vamos a ir a reclamar dinero, al TCA vamos a pedir la anulación de un acto administrativo, así que como es algo muy específico, por ahora lo dejamos de lado. Entonces, vimos la organización por arriba, la organización de la justicia. También están los juzgados de conciliación, los centros de mediación, en fin. Entonces, quedamos con que el proceso es esa secuencia de actos que terminan con una sentencia, que ya vimos que esa sentencia puede ser apelada o se puede casar, eventualmente se puede llegar a casación. Hay distintas posiciones sobre qué es un proceso, qué resuelve, cuál es la finalidad del proceso, en fin. Bueno, el proceso lo que trata es modificar, tiene una finalidad que es modificar una parte de la vida, ¿no? Una parte de la realidad. Hay quienes dicen que es la recomposición de un interés, la satisfacción de las pretensiones, bueno, en fin. Pero el proceso es eso, voy a ir a un juez a pedirle que cambie algo, ¿no? Entonces, ese proceso puede ser voluntario, hay distintas clasificaciones dependiendo del tipo de proceso. Podemos hablar de algunas como proceso voluntario, después está el proceso contencioso. El voluntario es en el cual en un principio no tenemos contienda, no tenemos litigio, no tenemos una persona que diga no, yo quiero esto, contrario a lo que yo quiero. No, en un principio el proceso voluntario sería más bien lo que puede ser un trámite administrativo. Yo iría al juez, el juez me reconocería algo como una especie de... Tarigo dice, en la historia, Tarigo es un autor muy importante de derecho procesal de nuestro medio, que en la historia siempre hubo como ese ida y vuelta de procesos que en principio eran trámites administrativos y se pasó a darles una estructura extraordinaria para dotarlos de un poco más de certeza, pero está como ese vaivén, sería más bien asimilable a un trámite administrativo, pero ojo, culmina con una sentencia, es un proceso judicial. ¿Qué tipo de procesos hay voluntarios? Uno muy conocido y que está
debatido sobre si corresponde a la estructura extraordinaria o voluntaria. Por ejemplo, la ratificación de tenencia. La ratificación de tenencia, yo me presento ante un juez y pido que se me reconozca como tenedor o tenedora de fulano. Entonces yo voy a presentar esa demanda y voy a denunciar a algunas personas que me piden, eso lo vimos en el proceso de ratificación de tenencia, y se le va a dar noticia a esas personas. Si alguna de esas personas se opone o dice no, yo no estoy de acuerdo, el juez clausura ese proceso y tenemos que iniciar otro extraordinario. Porque en principio en ese tipo de procesos no hay contienda o litigio. Después tenemos el contencioso. En el contencioso ya comienzo demandando a alguien y pongo en el exordio, escribo que vengo a iniciar demanda de daños y perjuicios contra fulano de tal domiciliado en tal lado. Entonces ya ahí ya se le va a dar traslado a esa persona. Esto quiere decir que le va a llegar el cedulón. Un poco confusa esa terminología, a mí me costó mucho entenderlo. Que le va a llegar un cedulón y le van a avisar que tiene una demanda y que la va a tener que contestar. Ese es el famoso traslado. Proceso voluntario, proceso contencioso. Ya vimos que podrían haber procesos preliminares como la conciliación, o procesos principales, el mismo proceso ordinario. Pero tenemos otro tipo de, si se quiere, procesos que no se agotan en sí mismos, sino que se efectúan para preparar un juicio posterior, que son las diligencias preparatorias. ¿Qué es una diligencia preparatoria? Es algo que yo hago antes del proceso. En el juez me presento, en el juzgado, como cualquier otro proceso, pero que lo hago para preparar un proceso posterior. Por ejemplo, necesito que me entreguen determinada documentación para iniciar un proceso laboral, porque no sé, no tengo las planillas de trabajo, no tengo las marcas de horario, no tengo nada. Entonces, como no cuento con ninguna información, me presento en el juzgado primero, pido esa información. Una vez que tengo esa información, preparo la demanda y ahí sí la presento. Entonces, ¿dónde se regula todo esto? En el Código General del Proceso. Acuérdense que ese es el código, que es una ley, en realidad es una ley, pero se le dice código porque sistematiza ahí todas las normas, que regula todo el tema en principio, la teoría general del derecho procesal. El derecho procesal es el derecho que estudia el proceso. Entonces, ahí se plasma todo esto que estamos hablando de qué tiene que ser una demanda. Vayan al Código General del Proceso. Esto es en el proceso civil. Entonces puede existir una diligencia preparatoria. Esa diligencia preparatoria vamos a hacer un escrito. Nosotros, como abogados, vamos a hacer un escrito y lo vamos a presentar en el juzgado. Ahí se va a hacer la diligencia preparatoria y el resultado de esa diligencia va a quedar ahí en el expediente. Entonces vamos a presentarnos, vamos a comparecer en el expediente, ya nos presentamos, vamos a comparecer en el expediente y vamos a iniciar el proceso ulterior. Entonces tenemos procesos preliminares que se pueden hacer y procesos principales. También tenemos, dependiendo de la cantidad de etapas, tenemos proceso ordinario, proceso extraordinario y proceso monitorio. Eso en el CGP, aunque hay otro tipo de procesos en otras leyes. Estas son las principales estructuras procesales, así se llama, la estructura. La estructura es, por ejemplo, eso que les dije hoy. Demanda, traslado, audiencia. Esa serie de etapas es la famosa estructura. Entonces, dependiendo de las etapas que tenga, va a ser como el código va a nombrar la estructura. Por ejemplo, el proceso ordinario, que se entiende que es el que tiene la mayor cantidad de etapas, es el más garantista, en principio. Sería el más lento, en principio, porque vamos a ver que el extraordinario termina demorando lo mismo en la práctica en cuestión. Pero el proceso ordinario se desarrolla de esa manera. Presentamos la demanda, traslado, viene la contestación o no. Transcurrido el plazo, se convoca audiencia, se celebra la audiencia preliminar, la audiencia complementaria, se dicta sentencia. Bien, después tenemos el proceso extraordinario, que ahí tiene que, digamos, nuestra pretensión, lo que nosotros queremos, tiene que estar establecido que es para ese proceso. Por ejemplo, las cuestiones de familia, una pensión alimenticia, la tenencia, todo eso va a transcurrir por el proceso extraordinario. ¿Y qué tiene el proceso extraordinario? Bueno, determinadas particularidades. Por ejemplo, al contestar la demanda, el demandado puede asumir determinadas actitudes, pero hay algunas que están limitadas.
En principio se prevé una sola audiencia en la cual al finalizar el juez dictaría audiencia, pero vemos que eso en la práctica se prorrogan muchas audiencias, se agrega otra audiencia. Esta estructura fue prevista para que demorara menos que la estructura ordinaria, pero en los hechos se desvirtuó y hoy en día demora prácticamente lo mismo porque se fija otra audiencia y se fija otra audiencia. La idea es que la prueba se diligencie toda antes, porque en el proceso ordinario la prueba se va diligenciando en la primera etapa, después se deja la complementaria para el resto de la prueba. Sin embargo, en el proceso extraordinario, ya antes de que se convoque la audiencia, ya se van agregando, digamos así, hablando pronto y mal, se va agregando la prueba al expediente para llegar con todo cocinado, digamos, a la audiencia, la única supuesta audiencia. El código prevé que se pueda celebrar en todo caso una segunda audiencia, pero bueno. En fin, en principio sería así. Tiene menos formalidades que el proceso ordinario, el proceso extraordinario, y se celebraría una audiencia menos. Después tenemos el proceso monitorio. Que el proceso monitorio ahí ya cambia. El proceso monitorio consiste en que nosotros tengamos un título o un documento que nos dé certeza tal, o que le dé una certeza tal al juez, que cuando lo reciba, primero dicte la sentencia sin escuchar la otra parte y después sí te dé excepciones. Ojo, ojo. Dijimos que en el proceso ordinario se da traslado y en el extraordinario. En el monitorio se cita de excepciones. Y las excepciones se pueden oponer o no, pero no se contestan. Entonces, proceso ordinario, presentada la demanda, se da traslado. Proceso extraordinario, presentada la demanda, se da traslado. Proceso monitorio, presentada la demanda, se dicta sentencia y se cita de excepciones al demandado. Bien, ¿qué puede ser un proceso monitorio? El proceso de desalojo, lo conocemos todos, proceso de desalojo, presento la demanda de desalojo, el juez ve que se cumpla todo y se decreta intime que se desaloje la finca con un plazo de 20 días. Y después de culminado ese plazo va a venir otro proceso que se llama proceso de ejecución o lanzamiento en caso de que quede firme. Entonces, resumiendo, ese proceso monitorio lo estoy haciendo muy breve y tratando de que quede breve. Cualquier cosa me lo dicen en la cajita de comentarios y cualquier duda la vamos a aclarar. Entonces, ese proceso monitorio va a culminar con una sentencia que en caso de que no se oponga a esas excepciones va a quedar firme y después vamos a tener que ir a otro proceso llamado proceso de ejecución. Esto nos lleva a otra clasificación, los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución. Por ejemplo, termino el juicio que hice, que presenté la demanda reclamando dinero por un accidente de tránsito. El juez va a decir, condénese a fulano a pagar la suma de tanto. Bárbaro, tengo un papel. ¿Qué hago con eso? No puedo ir y decirle, me tenés que pagar esto. Por la persona, no me va a pagar. Ahí tengo que promover lo que se llama un proceso de ejecución, que va a consistir en que voy a tomar esa sentencia, voy a hacer un escrito y voy a decir, en tal juicio me dieron tanto dinero. Quiero reclamar esto y lo voy a presentar en el juzgado. Entonces, ahí el juzgado va a hacer un control de eso y dependiendo de... eso tiene determinadas especificidades que no las vamos a hablar hoy porque esto es muy por arriba. Entonces, ahí se va a proceder a la ejecución. Ahí le vamos a embargar todo lo que tenga el demandado, le vamos a rematar todo y vamos a satisfacer nuestra condena. Vamos a lograr que nos paguen lo que nos dio el juzgado. Pero eso ya es otro proceso. Entonces, tenemos un proceso de conocimiento que va a lograr un mandato formado por el juez y un proceso de ejecución para ejecutar ese mandato, esa sentencia de primera instancia. Vamos a dejar por acá porque se está haciendo muy largo el video y espero que les haya servido para tener una idea general. Ahora vamos a empezar más adelante a hablar de los procesos específicos, de la prueba, de todo eso. Vamos a ver partes por partes, pero la idea era ya dejar este video y comenzar con esta serie de videos. Cualquier duda que tengan la pueden preguntar acá abajo. Y recuerden que esto no es nivel posgrado, no es un posgrado, no es una maestría. Está dedicado a personas que se están acercando al derecho procesal.
Muchas gracias por estar ahí del otro lado y hasta la próxima.